Otra faena llena de riesgos y de polémica es la que cumplen a diario los periodistas en Colombia, a veces porque son perseguidos y a veces porque cometen excesos, pero siempre están en el centro de todo. En la pasada liberación de secuestrados hubo una fuerte polémica por la actuación de algunos reporteros y el entonces comisionado de paz Luis Carlos Restrepo intentó castigar a todos los demás, pero quedó como un censor. Hace poco volvió a aparecer una lista con columnistas opositores que estaban siendo chuzados y seguidos por el DAS. ¿Cuál es la situación de la prensa en Colombia? ¿Cómo la ve uno de los más duros críticos del gobierno Uribe y a la vez uno de los más vigilados, asediados? Pues Antonio Morales invitó a Daniel Coronel, columnista de Semana y director del noticiero colega Noticias 1, a una entrevista que terminó convertida en un intercambio de opiniones y cuestionamientos al papel de los demás periodistas. De periodista a periodista, difícil tarea, ¿no? Entrevistar periodistas. Sí, y difícil tarea responderle a un periodista como usted. Hagámosle. Bueno, en las últimas semanas, dos casos relacionados con la prensa pues han dado mucho que hablar. El caso de Holman Morris y el caso de Jorge Enrique Botero. ¿Usted qué opina de un fenómeno que ocurre en el país? Y es que las personas que se ocupan específicamente de los hechos, la policía, el ejército, cubren los hechos con sus cámaras y les parece que los periodistas no deben ir al lugar a cubrir los hechos. No, es totalmente absurdo. Perder la posibilidad de tener una visión plural sobre lo que pasa y entregarla a una de las partes es totalmente contraproducente para la ciudadanía. Así sea el Estado. Aunque sea el Estado. Y yo creo que Holman Morris estaba haciendo lo que debía hacer. Estaba buscando una noticia en el lugar en que había noticias. Y lo juzgaron por una información que no se había publicado. Bueno, lo juzgaron por cubrir, que es lo que nosotros hacemos generalmente. El otro caso es un poco distinto, hay una variable. Sí, Jorge hay Enrique una variable, Botero, me parece. el caso de Botero. Sí, yo conozco a Jorge Enrique, usted y yo lo conocemos hace mucho tiempo, sabemos de su enorme capacidad como periodista. Lo que sí encuentro reprobable es que haya aprovechado su condición de garante para lograr una exclusiva y después entregarla discrecionalmente a unos medios negándosela a otros. Eso sí, eso me parece un aprovechamiento que no es conveniente, sobre todo si además eso involucraba algún pago de dinero. Claro. Otro tema que es de bulto, Daniel, es lo de la libertad de prensa. Los críticos de la libertad de prensa en Colombia dicen que, por un lado, hay una evidente libertad, pero no hay independencia de la prensa. ¿Cómo ve usted esa dicotomía entre libertad de prensa y libertad de empresa? Yo creo que la propiedad de los medios es algo que influye en la calidad de la información de la gente. Y se lo explico de manera pacífica aquí en Caracol. Cuando la gama de los intereses de los dueños de los medios se extiende por asuntos que son sensibles para el país, termina siempre prevaleciendo la visión de la empresa sobre la visión de la prensa. Y es injusto porque eso termina limitando la capacidad de la gente de saber lo que está pasando en su país. Hay una cierta tendencia, digo cierta para no decir que evidente, en los medios colombianos, prensa, radio y televisión, a un cierto unanimismo en torno a la figura de Álvaro Uribe. Sí, mire, primero, yo entiendo el unanimismo no solo en la prensa, sino en el país. Ajá. Entiendo que tiene unas razones comprensibles desde el punto de vista social. A esto hemos llegado por la ceguera política de la guerrilla, por la crueldad de la guerra que vivimos, por la absoluta indiferencia de las FARC frente al dolor del pueblo colombiano. Una de las peores herencias que le dejó las FARC a este país es el gobierno de Álvaro Uribe. A ellos se lo debemos. Así como las FARC son el peor enemigo de la izquierda legal en Colombia, ¿no? Exacto, porque de alguna manera coparon ese espacio en el imaginario de la gente. Incluso muchos colombianos piensan que disentir significa estar en contra del Estado y subvertir. Imaginan que el Estado es el gobierno y que el Estado no tiene un sentido de permanencia que debe rebasar las administraciones coyunturales. Pero todo eso ha creado, digamos, un bloque, no solo en el periodismo, sino en el país, que hace que se piense que en esto vale todo, que como el presidente ha entregado resultados en muchas cosas y ha hecho muchas cosas bien, que entonces los demás debemos ignorar lo que están haciendo mal y las cosas que hacen mal y aspectos del pasado y del presente del presidente que son controvertidos. Entonces, digamos, convertirse en esa especie de presencia molesta que está recordando eso, tiene unos costos grandísimos. Yo tal vez podría haber sido rico
por otro camino. Para muchas personas es clarísimo que hay una cierta restricción de la democracia en Colombia por acumulación de poder. Las Cortes están sujetas al Poder Ejecutivo, el Congreso también, la Fiscalía, y ahí vamos en ese camino. Las restricciones de la democracia conducen necesariamente a una restricción de la democracia informativa. Entes como usted en los medios son pocos. Sí, y digamos, cada vez son menos y cada vez son asumidos de manera más marginal. Nosotros hemos tenido la ventaja de que en medio de las dificultades del canal en que estamos y todo, la gente, un grupo de gente nos ha mantenido en su audiencia. Hay una gran limitación que tenemos. La inmensa minoría de la HJCK, sí, por ejemplo. Es terrible, porque nosotros quisiéramos que nuestro espectro de audiencia estuviera más en los sectores populares y todo. Lo que ha pasado es que son los sectores más altos de la población los que más ven el noticiero los más, que hacemos. De alguna manera cualificados desde el punto de vista de la educación, ¿no? Sí, entonces se nos va el tiempo como convenciendo a los convencidos. Ya. Otra cosa, aprovechemos la ocasión. Desde hace también mucho tiempo, yo diría que unos 17, 18, 19 años, empieza un poco en el gobierno de César Gaviria, usted tuvo por allá cercanías, pasó una cosa que para mí también es perversa, y es que se fueron mezclando los periodistas con los políticos, el cuarto poder con el primer poder, y resultó, por arte de Birli Birloque, que grandes políticos se volvieron jefes, directores de medios, y grandes directores de medios se volvieron ministros políticos, etcétera. Ahí de alguna manera ese equilibrio del cuarto poder, esa capacidad crítica del cuarto poder, se fregó. ¿Usted qué siente? Sí, eso es verdad. Es decir, ese entrelazamiento entre poder y política es un poco perverso también. Es totalmente indeseable, sobre todo porque termina haciéndole daño tanto al periodismo como al poder. Porque llegan personas poco cualificadas a ambos lados, que tienen méritos y medallas en otros campos de batalla. ¿Usted está hablando del vicepresidente Santos, que realmente era periodista? Sí, estoy hablando también de él. Pero me parece además que eso complica la labor independiente del periodismo, confunde a la gente y además deteriora la condición de cualificación de quienes deben ejercer el poder. Periodistas exiliados, periodistas censurados, callados, asesinados, chuzados. Ahora. Es como una manifestación de lo mismo. ¿Qué encontramos en eso sorpresivo? Nada. Usted y yo crecimos desde antes de este gobierno, hay que decirlo claramente. Chuzados. Crecimos con la sensación de que alguien nos está oyendo. Sí, un Big Brother, un gran hermano allá detrás de nosotros. Sí. ¿Qué es lo que hay de nuevo en esto que se ha revelado en las últimas semanas? Pues que había un plan coordinado con unos blancos muy específicos, que son los jefes de la oposición, unos cuantos miembros del gobierno, unos periodistas y sobre todo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que configuran un cuadro en donde los sospechosos de querer oír esa gama de personas son muy pocos. Los beneficiados con la información que saldría de ese grupo de personas son realmente, se pueden contar con los dedos de la mano o con un solo dedo. Entonces me parece... ¿De una mano que está en dónde? ¿En el Palacio Presidencial o en la Secretaría? ¿De qué? Pues sin lugar a dudas pasa por allá. No digo que sea el presidente de la República el autor, pero sin duda sí el beneficiario del acopio de una información de tan diversas fuentes. ¿Cómo afecta esa tendencia de la no separación de poderes a la información justamente ahora? Es decir, ¿cómo afecta el apuntalamiento de un proyecto de largo vuelo histórico como es el uribismo y la seguridad democrática a la libertad de la prensa y sobre todo a la independencia de la prensa en Colombia? Es que ha afectado todo. Ha afectado principios éticos institucionales, porque en virtud de lo que se ha llamado la seguridad democrática o la guerra contra la amenaza terrorista interna, hemos pasado a pensar que todo vale. ¿Usted siente que la prensa es cómplice, la prensa, la radio y la televisión en general, es cómplice de eso? Yo creo que la prensa, la radio y la televisión en general están comprando muy fácilmente la propaganda del gobierno. Acaba de pasar una cosa y es que el presidente Uribe le dice a Juan Manuel Santos, no señor, quédese. Juan Manuel Santos hasta mayo le queda para no inhabilitarse. Pero ¿no siente usted que de alguna manera ese guiño de Uribe, de dejar a Santos cuando sabíamos que se iba muy pronto, es ya un anuncio definitivo de que se lanza la reelección del presidente?
Pues puede ser algo de eso, pero también está el plazo de estos 2 meses en donde Juan Manuel debe esperar recoger algunas apuestas que ha hecho. Es decir, otra operación jaque, otra liberación. Sí, o el mono Jojoy, o lo que sea. Las cuevas del mono Jojoy. Lo que sea, cogerlo en las cuevas. Cogerlo de las cuevas. Cogerlo de las cuevas. Muchas gracias, Daniel, Toño. De todas maneras, yo voy a votar por Juan Manuel Santos. Quiero aprovechar para anunciar. Me parece un poco extraño que usted anuncie eso. Pues sí, es que yo conozco a Juan Manuel Santos hace muchos años y dada su trayectoria de lealtad, me parece que es el único que me garantiza que lo de Uribe no va a quedar en la impunidad. Bueno, allá usted. Chao, Toño. Chao. Pues ahí tenemos interesantes elementos de análisis sobre las corralejas y sobre el trabajo de la prensa colombiana. El radar vuelve en unos minutos. Estamos en el radar. Terminamos la semana recordándoles que pueden visitarnos en www.caracoltv.com, mirar las entrevistas y por supuesto escribir observaciones. Aquí estaremos escuchándolos. Frase para terminar de Antonio Gala, escritor español, a propósito de las corralejas. Llamar fiesta a un rito tan sangriento como una corrida de toros es lo contrario de llamar sacrificio al rito incruento de la misa. Terminamos, nos vemos el martes. El radar sigue encendido. Gracias.